estimados participantes. Un placer saludarlos. Bienvenidos a la clase de prácticas 2. Les habla su profesora de prácticas 2, Hilda Borges. Un placer saludarlos. Y a continuación vamos a hablar hoy sobre las técnicas jurisprudenciales. Cuando nosotros hablamos o nos referimos a esas técnicas jurisprudenciales, nos estamos refiriendo a ese análisis previo que hace el investigador frente a un grupo de sentencias emitidas. Entonces, la técnica jurisprudencial básicamente se basa en un análisis previo, ¿sí? Que yo hago como operador de justicia. Acuérdense que ustedes como abogados son operadores de justicia y ustedes tienen que hacer un análisis previo a la sentencia. Es decir, ¿en qué consiste ese análisis previo? Ese análisis previo consiste en que ustedes deben interpretar la norma jurídica. Pero eso tiene una serie de técnicas, porque para yo poder analizar una jurisprudencia, yo tengo que basarme en una técnica. ¿Por qué? Porque yo debo aplicar esa sentencia emitida al caso concreto que me incumbe en ese momento que tengo yo un caso y resulta que hay por analogía otro caso similar o una sentencia similar y yo automáticamente la aplico. Bien. Esa serie de fallos o de sentencias vienen dictadas por altos tribunales. En este caso, en Venezuela, nosotros nos estamos refiriendo al Tribunal Supremo de Justicia. Y nosotros los tomamos en consideración o en cuenta, vamos a decirlo esa palabra, en torno a ese contexto judicial. ¿En qué se basa ese contexto judicial? Ese contexto judicial se basa en varios aspectos. Primero que nada, yo voy a analizar la norma. Yo voy a ver cuál es el conflicto procesal o el problema procesal que tengo, el caso en concreto que yo tengo, y previo a eso yo lo analizo. Analizándolo, yo lo comparo en un contexto jurídico, yo lo comparo de acuerdo a la jerarquía de las leyes. ¿Cómo así? ¿Qué se pretende con este análisis de esas técnicas jurisprudenciales? Primero que nada, ustedes van a hacer una exposición ordenada del caso en concreto, ¿sí? Y en base a eso, ustedes van a revisar si la normativa jurídica debe estar vigente o no. Quiere decir que la ley está vigente. O sea, en un caso de drogas, ustedes buscan un caso similar en todas las sentencias o fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia y en base a eso, ustedes hacen una exposición ordenada de los preceptos jurídicos. ¿Qué se denominan preceptos jurídicos? La normativa jurídica. Por ejemplo, el artículo, hacemos una exposición pormenorizada, es decir, colocamos el COP, ¿verdad? Acuérdense que en base el Ministerio Público está básicamente en fases. Entonces tenemos la fase preparatoria. Indiscutiblemente el Ministerio Público tiene que ver o tiene que versar en este caso que se haya cometido un hecho punible. Presten atención. Existe un hecho punible. Si existe un hecho punible, automáticamente se concreta una denuncia. Y por esa parte, el Ministerio Público, de acuerdo a los artículos contenidos en el Código Orgánico Procesal, empieza a enmarcarlo. Vamos a hablar específicamente del artículo 262. Automáticamente él hace sus diligencias previas, pero ¿qué pasa con el Ministerio Público en este caso? Una persona llega a denunciar, supuestamente esa persona me puede agredir. ¿Ahí habrá tipicidad? Pregunto. No hay tipicidad. ¿Por qué? Porque aún no ha ocurrido el hecho punible. Entonces el Ministerio Público, como no ha ocurrido el hecho punible, él no tiene de dónde basarse para empezar a diligenciar en base a una investigación. Bien, pueden ustedes observar aquí
de que el Ministerio Público no ha ocurrido todavía el hecho punible. Entonces, si la persona llega a denunciar supuestamente tal persona o tal señora me quiere agredir, disculpe, pero es que el hecho punible exacto no ha ocurrido. Entonces, el Ministerio Público no puede ejercer esa parte, esa fase, porque aún no ha ocurrido. Bien. Aparte de eso, también tienen que tomar en consideración la carga de la prueba. ¿Y en qué se basa esa carga de la prueba? Testigos. ¿Sí? ¿En qué más se basa la carga de la prueba? Aquí tenemos unos participantes de prácticas 2, exacto. Entonces, y una vez que el Ministerio Público tenga esa receptividad de la denuncia y de la carga de la prueba, ahí sí él empieza automáticamente sobre esos elementos de convicción a realizar la diligencia investigativa previa. Pero ¿qué nos compete a nosotros o qué nos atañe en este contexto del día de hoy? Si nos estamos refiriendo a cómo vamos a analizar las jurisprudencias, nosotros tenemos que basarnos en base a técnicas. Les venía diciendo hace unos instantes de que ustedes tienen que enmarcarse en base a ¿qué? A unos análisis, porque ustedes van a ser futuros operadores de justicia. Y esos análisis se hacen ordenadamente. Caramba, en la vida todo tiene que llevar un orden. Entonces ustedes tienen que hacer una exposición. Primero que nada, vamos a referirnos, ¿sí? Concatenadamente, ¿a qué? A los preceptos jurídicos. Vamos a ver en dónde está establecido en la norma. Si nos adentramos en la pirámide kelseniana, en el triángulo del Kelsen, nosotros podemos ver la normativa en base a la Constitución. Primero referimos en qué parte está adecuada en la Constitución, en nuestra Constitución. Luego, nosotros nos vamos a la ley ordinaria o a la ley especial, y así sucesivamente. Pero como estamos hablando de la sentencia emitida o un fallo por un alto tribunal, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros como operadores de justicia deben hacer un análisis previo. Esta clase es muy interesante. ¿En qué sentido? Una vez que usted ya ha agotado esas leyes o esos preceptos jurídicos, yo me voy a interpretarla. ¿En base a qué? A los hechos. Fue una flagrancia, un caso de drogas. Entonces, ahí yo me voy por el iter criminis procesal, por ese camino procesal para yo poder indagar como operadora de justicia en qué me voy a basar yo para tener un fallo. Por ejemplo, se contesta la demanda o se hace el escrito en una audiencia preliminar. En ese momento yo puedo invocar un principio de oportunidad, puedo solicitar un sobreseimiento, pero también hay jurisprudencia que a mí, en este instante, me van a mí a facilitar ese camino para yo poder interpretar la norma. Entonces las partes explican sucesivamente, hacen una expresión, una sucesión sucinta de los hechos. Una vez que él tenga ese problema jurídico procesal, él tiene que tomar una decisión que toma el fallo en el tribunal. Pero ustedes lo van a basar en varias técnicas jurisprudenciales. Las técnicas jurisprudenciales es el análisis e interpretación de un caso en concreto para yo poder aplicar como operadores de justicia, porque los abogados son operadores de justicia, para yo poder aplicar ese fallo en el caso judicial que yo tengo. Entonces, por analogía, yo agarro esa interpretación que yo hago jurisprudencialmente, lo analizo y la interpreto para yo aplicarla en el caso en cuestión. Pero ¿cuáles son esas técnicas jurisprudenciales para yo poder hacer un análisis más exhaustivo y pormenorizado en torno al fallo que es aplicado en este caso, el caso en concreto? Tenemos técnica jurídica, técnica legislativa y técnica jurisdiccional. Cuando yo agarro un texto jurídico, inmediatamente yo empiezo a analizar el texto. Igualito yo voy a hacer con la jurisprudencia. Acuérdense que la jurisprudencia son las sentencias emitidas por los tribunales. Entonces, como operador de justicia, yo agarro ese fallo del tribunal y aplico una técnica jurídica.
¿Por qué una técnica jurídica? Porque la técnica jurídica es la que me permite a mí, como operador de justicia, ejercer un manejo adecuado sobre la aplicación del caso en concreto. Acuérdense de que ustedes van a hacer una construcción técnico-jurídica. Ahí es donde está la técnica jurídica. ¿En dónde? En donde ustedes van a interpretar y analizar la ley. En este caso, ya ustedes han agotado la Constitución, ya han agotado la ley especial o la ley ordinaria, pero ustedes se van concretamente a aplicar esa técnica jurídica. ¿En dónde? En una jurisprudencia. ¿Cómo la aplico, profesora? Se aplica en torno, primero que nada, como operadora de justicia, aplico esa técnica jurídica en casos similares. Ustedes buscan casos similares. Por ejemplo, si nos retrotraemos a la ley de violencia, nosotros lo aplicamos en casos prácticos a través de los distintos medios jurídicos o de los distintos tipos de técnicas jurídicas. Luego tenemos cuáles son esos tipos de técnicas jurídicas. Tenemos aquí, por ejemplo, la técnica legislativa. ¿En qué se basa la técnica legislativa? Se basa en una formulación de normas jurídicas por parte de los operadores de justicia. En otras palabras, cuando yo voy a analizar una jurisprudencia o un fallo emitido por un tribunal, yo debo aplicarlo a un caso en concreto. ¿Qué voy a buscar? Una jurisprudencia o una decisión, un fallo similar. Y le voy a aplicar la técnica jurídica, que no es otra cosa que la interpretación de ese caso en concreto, que es similar al que yo tengo. Al tener ese caso en concreto similar, inmediatamente esa jurisprudencia me permite a mí y me garantiza a mí un triunfo dentro de ese proceso. Yo lo apliqué cuando trabajaba en la administración pública y yo vi un caso igualito con una compañía, vamos a decir, un organismo público en Caracas, y yo lo adecué a la gobernación del estado Táchira en ese entonces y yo gané ese caso. Por eso le digo, ahí aplica usted la técnica jurídica. Profesora, ¿cómo es la técnica jurídica? Ustedes aplican simple y llanamente el método hermenéutico, que es la interpretación de la ley. Yo interpreto la ley, agarro lo que les estaba diciendo, un ordenamiento jurídico, aplico primero la Constitución, aplico segundo las leyes ordinarias o las leyes especiales según sea el caso a que se refiere, y tercero, me voy directamente al fallo emitido por un alto tribunal, en este caso, una jurisprudencia, que se refiera a un caso similar al que yo estoy operando en ese momento como abogado. En ese momento usted aplica técnicas jurisdiccionales que se aplique en el momento y en el lugar preciso. Quiere decir que la ley esté vigente. Que sea en el lugar determinado. Muchas personas aplican el derecho comparado. No, pero es que yo aplico porque es de México. No, ¿estamos en dónde? En Venezuela. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos, de acuerdo al derecho comparado, mucha similitud en torno a varios países. Por ejemplo, en Chile se aplica el interés superior del niño. Entonces, igualito en nuestro país, igual pasa. Si nos retrotraemos a la legislación mexicana, ella también toma en consideración el caso del sobreseimiento, que es ponerle fin a un proceso de manera anticipada. ¿Y dónde yo lo puedo solicitar? Invocando un principio de oportunidad ante el juez de control, ¿sí? Que es el único que decreta en este caso los sobreseimientos. Luego nosotros tenemos dentro de esa análisis jurisprudencial que ya han aplicado esa técnica jurídica de interpretación, tienen esa técnica doctrinaria. A ver, ¿en qué se basará esa técnica doctrinaria? Esa técnica doctrinaria se basa en buscar todas esas leyes, la doctrina, la misma palabra no lo indica. ¿Por qué? Porque estamos aplicando en este caso las máximas de experiencia. Entonces es aplicar toda la doctrina que nos sirva a nosotros, toda la documentación necesaria que nos reviste a bases de ¿qué? De libros, códigos y
Ahora, como contamos con la tecnología, pues muchas veces tenemos, pues, podemos ilustrarnos en base a la tecnología que actualmente estamos teniendo. Entonces, en esos aspectos, ustedes van haciendo una construcción de un análisis previo. ¿Por qué? ¿Por qué de un análisis previo? Les voy a explicar por qué. Un análisis previo porque ustedes se convierten en ese momento como unos investigadores del derecho. ¿Por qué? Porque yo debo indagar en la Constitución, yo debo indagar en las diversas leyes y yo debo indagar en los fallos. ¿Pero cómo? Por párrafos. Entonces ustedes agarran y hacen un análisis, una hoja en blanco, colocan las partes igualito y lo van extrayendo las ideas principales que denotan de esa jurisprudencia. Entonces, en base a todas esas técnicas pormenorizadas, ustedes van aplicando la diversa metodología como operadores de justicia, pero siempre teniendo en consideración la vigencia y la aplicación de las mismas en el caso concreto. Bien, entonces ustedes en base a eso hacen una exposición ordenada de esos preceptos jurídicos y ahí sí basan la jurisprudencia. Es decir, al ustedes contestar una demanda, ustedes primero invocan la Constitución, ¿sí? Donde dice del derecho, invocan la Constitución, luego se refieren al Código Procesal Civil, ¿sí? Si en este caso es un caso civil, luego se refieren a la norma especial, vamos a hablar en este caso a la que se va a aplicar, y luego ¿cuál viene? Acuérdense que es un contexto jurídico, ustedes van a hacer una exposición ordenada al contestar, luego viene el fallo emitido por la jurisprudencia y nombran la jurisprudencia en cuestión o en mención. Bien, entonces hacen una exposición ordenada. Eso se llama, en términos de derecho, aplicar una técnica jurídica. Al aplicar yo esa técnica jurídica, yo sé cómo, como abogado, o como en este caso yo les estoy diciendo a ustedes como futuros operadores de justicia, cómo voy a aplicar yo la ley y la jurisprudencia en un caso concreto. En ese orden. Sí, claro. Ajá. Pero ustedes tienen que colocar siempre el fallo y en base a qué sentencia extraída del Tribunal Supremo de Justicia de fecha tal, número tal. Sentencia número tal, ta, 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 ta. Entonces, en torno a ese caso, a ese análisis previo que ustedes le hacen a ese contexto jurídico, ustedes pueden fácilmente darle, vamos a decirlo en este caso, darle respuesta en ese contexto jurídico, dentro de ese contexto jurídico. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los participantes de manera presencial y por vía Zoom de estar presente en la clase de hoy. Entonces ustedes ya saben cómo hacer o cómo interpretar ese análisis jurídico previo al momento de tener una jurisprudencia dentro de sus manos. Porque muchas personas me habían indicado cómo hago yo un análisis, ¿no? Usted tiene que interpretar la norma, tiene que aplicar el método hermenéutico, de lo general a lo particular. Acuérdense que cada operador de justicia debe tener sus normativas legales vigentes, sus códigos. Entonces, en base a esos códigos, pues ustedes hacen una relación pormenorizada del caso y le dan respuesta a la misma. Bien, hablando en otros términos, en los próximos días, ustedes deben estar desarrollando las pasantías. Acuérdense que ustedes están ahora en una práctica profesional y deben tener en consideración una serie de normativos o lineamientos que establece nuestra institución. ¿Sí? ¿Por qué los digo? Porque es necesario de que ustedes tengan conocimiento de dicha normativa.
Primero, deben darle inicio a las pasantías, ya no pueden postergar más las pasantías, ya tienen que estar en pasantías más a partir, estamos fecha 26 de septiembre, 27 ya a partir de mañana 28 de septiembre, y deben cumplir todas las etapas o fases que comprende una pasantía, ¿sí? Primero que nada, deben tener en consideración la puntualidad, la responsabilidad y llevar una relación concatenada de el trabajo que ustedes van a desempeñar dentro de esas pasantías. Es decir, en el organismo que ustedes están. Por ejemplo, están en el área penal en un tribunal, en base a donde van a estar. Por ejemplo, están en un consejo de protección, la hilación de los expedientes que ustedes van llevando. O en caso contrario, están en un registro mercantil, ¿cómo es ese protocolo a la hora de llevar o de formalizar una compañía anónima, ¿sí? Una firma personal? ¿Cuáles son los requisitos o cuáles los lineamientos que se deben llevar dentro de ese organismo que ustedes se van a desempeñar como futuros pasantes? Otra indicación que es muy importante, que ustedes deben saberlo, es que ustedes deben permanecer en el lugar de las pasantías. Tiene que haber una permanencia en ese lugar donde ustedes se desenvuelvan. Otro lineamiento es que ustedes no pueden realizar pasantías en empresas privadas o empresas de familiares. ¿Por qué? Porque no se le podría dar la autenticación o validación dentro de esas pasantías. Otra es que ustedes deben mantener una comunicación con el coordinador o con la supervisora, en este caso de las pasantías, ¿sí? Y deben estar sometidos a una evaluación previa que hagan los coordinadores de cada cátedra, sea Derecho o sea Contaduría Pública. Deben informar al coordinador sobre el avance o las dificultades que ustedes vayan presentando en torno a esa pasantía. He avanzado en este momento, se me ha presentado tal dificultad, entonces es importante que ustedes a esta casa de estudio, específicamente a los coordinadores, pues les den una información previa de cómo van transcurriendo sus respectivas pasantías. Asimismo, ustedes deben tener en consideración que ustedes se les dio en las carpetas, en la plataforma, unas carpetas que tenían que descargar. En esas carpetas que ustedes tenían que descargar, deben llevar su etiqueta, una carpeta marrón, colocarle su respectivo gancho, solicitar la hoja de solicitud por parte de la universidad, asimismo, solicitar las referidas pasantías y de ahí hay una parte donde va a haber un formato de evaluación del proceso de pasantías. Dicho formato establece la entrega de recaudos, la verificación de documentos, la versión escrita, el primer corte, la evaluación tutorial y la supervisión. Cada uno de ellos va a darles a ustedes una calificación en torno a las pasantías. Asimismo, es necesario resaltarles a ustedes que deben tener mucho cuidado con el control de asistencia de pasantías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una oportunidad, pues, vi un control de pasantías, no sé, cada uno con su hora de entrada, con su cédula, con su actividad realizada. En el día de hoy realicé archivos, ¿sí? La hora de salida y la firma respectiva. Aquí, en esta parte, ustedes deben colocar el sello. ¿Con qué finalidad colocamos el sello? Con la finalidad de darle formalización total y validez al control de asistencia de pasantías. Aquí ustedes pueden observar que son 8 semanas, 9 semanas, las que ustedes deben estar presentes. Aparte de eso, hay una evaluación
por parte del tutor empresarial. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ustedes en esta parte que ustedes están desarrollando específicamente las pasantías. Aquí ustedes les van a evaluar los rasgos de asistencia, de puntualidad, el resguardo del material, la colaboración, participación e iniciativa que tengan, la facilidad de comunicación verbal y escrita, la actitud hacia el aprendizaje, la adaptabilidad y la apariencia personal. La responsabilidad es muy importante. Entonces, esta parte de la evaluación del pasante va a estar básicamente evaluada por parte del tutor empresarial. Él queda con esta hoja donde ustedes se les hace una calificación y luego que ustedes ya agoten todo lo relacionado en esta carpeta, ustedes deben presentar un informe contentivo de todo lo realizado durante esa pasantía. Dicho informe, ustedes lo deben defender ante las autoridades académicas. En base a ello, ustedes van a hacer un análisis referencial y pormenorizado sobre cada una de las actividades realizadas dentro de la pasantía. Yo me desempeñé en el área del archivo, yo me desempeñé en el área de otorgamiento en el registro, yo me desempeñé y aquí nosotros pude dilucidar, obtuve un aprendizaje previo en torno a las solicitudes y a los otorgamientos. Entonces, ¿qué es la finalidad de una pasantía? A ver. Conocimientos. Exacto. Aquí hay unos participantes de manera presencial y ustedes de manera virtual. Ustedes van a poner o van a resaltar en esas pasantías todo el conocimiento que ustedes han aprendido, más lo que ustedes van a aprender en esas instituciones donde ustedes se van a desempeñar de una manera categórica y empleando esa parte técnico-jurídico para la construcción de los aprendizajes dentro de un marco legal, haciendo una construcción, aplicando las leyes. Acuérdense lo que les acabo de decir en este instante, que van a hacer una conceptualización de un orden jerárquico de la ley. ¿Sí? Entonces, para mí ha sido un inmenso placer haber trabajado con ustedes en el día de hoy. Espero que ustedes me asistan a un próximo encuentro tecnoformativo donde nosotros podamos dilucidar ya en el próximo encuentro. Vamos a hablar de una clase de procesal penal. Y los invito cordialmente para nuestra próxima clase. Feliz tarde.